Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ver en este video qué es la ley de Ohm, cómo encontramos el voltaje, cómo encontramos la resistencia, cómo encontramos la corriente, el triángulo de la ley de Ohm y dos problemas que van a resolver ustedes. Bueno, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es la relación que existe entre voltaje, corriente y resistencia. Es la relación que existe entre sí de estos tres. Acá tenemos un circuito donde tenemos el voltaje, la corriente y la resistencia. La ley de Ohm fue diseñada, fue realizada por George Simon Ohm, que a través del experimento de que él probó la corriente con su propio cuerpo a través del dolor, a más corriente sentía más dolor. Entonces lo comprobó así, con su propio dolor, con su propio cuerpo. Para saber la ley de Ohm, tenemos que utilizar tres fórmulas para resolver cualquier circuito de la ley de Ohm, que sería el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia y la resistencia es igual al voltaje dividido la corriente. Bueno, esto sería muy complicado, muy difícil saberlo, muy difícil acordárselo. Entonces se diseñó el triángulo de la ley de Ohm, donde nos acordamos de BIR, B-I-R, donde la B la ponemos arriba y la I y la R la ponemos abajo, y a través de este triángulo, tapando, por ejemplo, tapamos el voltaje, sabemos que tenemos que hacer la intensidad por resistencia. ¿Y por qué a la intensidad se la llamó, a la corriente se la llamó con la letra I? Porque fue André Ampère que fue el que le puso por intensidad de la corriente, se las nombró por la letra I, por intensidad de la corriente. Y no se la llamó ni ampere ni corriente. Hasta el día de hoy siempre se la llamó I por ampere. Bueno, y si tapamos la intensidad, tenemos que hacer voltaje dividido resistencia. Y si tapamos resistencia, tenemos que hacer voltaje dividido intensidad. Bueno, entonces vamos a resolver un problema donde tenemos que encontrar el voltaje. ¿Cómo hallamos el voltaje? Tenemos que hacer intensidad por resistencia. Entonces, la intensidad es de 2 amperes y la resistencia es de 3 ohms. Entonces, esto nos daría de resultado 6 voltios. Entonces, si nosotros tenemos una intensidad de 2 amperes y una resistencia de 3 ohms, nos da, como dijimos antes, 6 voltios. Pero si nosotros duplicamos ese voltaje y le ponemos 12 voltios, vamos a ver que la intensidad también se duplica. Nos da 4 amperes. La resistencia siempre es la misma en los tres casos que tenemos acá.
Pero si nosotros tenemos 24 voltios, también se duplicaría. Tenemos 8 amperes. La resistencia vemos que es siempre la misma. Entonces, la corriente, por lo tanto, es directamente proporcional al voltaje. Y bueno, ya lo comprobamos con este ejemplo. Si lo vamos duplicando, se duplica la corriente. Ahora vamos a hallar la intensidad. Tenemos una intensidad tenemos la intensidad que tenemos que hacer, tapamos la intensidad y tenemos que hacer voltaje dividido resistencia. Entonces, el voltaje es de 6 voltios. Tenemos que hacerlo dividido la resistencia, que es de 3 ohms. Esto nos daría la intensidad de 2 amperes. Y ¿qué comprobamos con este ejemplo también? Teníamos una intensidad de 2 amperes, un voltaje de 6 voltios y una resistencia de 3 ohms. Si nosotros duplicamos la resistencia y le ponemos 6, ahí vemos que disminuye. Tenemos la mitad. Y si nosotros le ponemos 12 voltios, ahí vemos que se reduce todavía más la corriente. Tendríamos 0,5 en estos 3 circuitos. Entonces, ¿qué nos demuestra esta relación que tenemos acá? Que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Al doble de resistencia, la mitad de corriente. Cuando tenemos más resistencia, al doble de resistencia, tenemos la mitad de corriente. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la resistencia. La resistencia, para hallar la resistencia tenemos que hacer el voltaje dividido la intensidad. Entonces, en este circuito tenemos 12 voltios, porque tenemos 6 más 6, 12 voltios. Y tenemos que hacerlo dividido la corriente, dividido la intensidad. ¿Y de cuánto es acá? De 0,5. Bueno, si usamos la calculadora, voy a sacar la calculadora ahora, ahí. Entonces hacemos 12 dividido 0,5 es igual a 24 ohms. Perfecto, como acá nos dio. Bueno, entonces, ¿qué vemos con la resistencia? Que cuando tenemos una resistencia más grande, se opone a la corriente más, entonces permite que la luz se pueda prender en este ejemplo, porque si tenemos demasiado se quemaría una luz LED. Como acá tenemos un circuito con una luz LED. Bueno, en el primer modelo, como es demasiado grande, se quemaría. Sin embargo, en el segundo modelo, la corriente puede pasar porque la resistencia no permite que pase tanta corriente, entonces la luz queda bien brillante, se puede ver bien la luz LED. Entonces, con respecto a la resistencia, al aumentar la corriente, que mediante el aumento del voltaje, aumenta la corriente y se reduce la resistencia. Se reduce la corriente y se aumenta la resistencia. ¿Qué fue lo que expliqué antes? Bueno, ahora ustedes van a resolver dos problemas que yo les voy a poner. El primer problema sería que
tienen una resistencia de una lamparita de 240 ohm y la corriente es de 120 voltios. Les voy a dejar unos minutitos para que ustedes puedan escribir la respuesta. Y ahora les voy a mostrar el resultado. Voy a dejar un ratito a ver que ustedes hagan la cuenta. Entonces, ya dejé un tiempito prudencial. A ver si pudieron hacer la respuesta. Ustedes me la van a decir ahora y yo les voy a mostrar la solución. Entonces, tenemos que hacer intensidad es igual a voltios dividido resistencia. Entonces tenemos que, si reemplazamos los valores, teníamos que hacer 120 dividido 240 y nos daba 0,05 amperes. El segundo problema, tenemos que la resistencia de 240 y el voltaje es de 0,958 amperes. Ahora voy a dejar un tiempito para que ustedes lo hagan. Bueno, ya dejé un tiempito prudencial y voy a poner la respuesta. Acá para hallar los voltios tenemos que hacer intensidad por resistencia y si multiplicamos esos dos valores nos da 229,9 voltios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Terminamos el video y muchas gracias por escucharme.